Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. Hoy vamos a ver un experimento sobre la potencia y eficiencia de un motor eléctrico. Para eso utilizaremos el protagonista del experimento, que es un motor eléctrico. En este caso lo he reciclado de este proyecto de un pequeño abanico. Acá voy a utilizar el motorcito. Por ejemplo, acá este va a ser nuestro motor, a quien le calcularemos la potencia y la eficiencia. Para que no se me desconcentren viendo el muñequito, ¿verdad? Voy acá a taparlo, ¿sí? Porque acá vamos a concentrarnos en la potencia y eficiencia de nuestro motor. Entonces, para esto vamos a utilizar dos masas calibradas, una de 20 y otra de 50 gramos. Vamos a utilizar también acá un dinamómetro para la medición del peso de nuestros objetos, al cual vamos a unir mediante una cuerda, haciéndolo pasar por esta polea que utilizaré de este plano inclinado para atarla a nuestro motor. También utilizaremos cinta métricas para registrar la altura a la cual asciendan nuestras masas. Primero vamos a medir de manera directa el peso de los objetos que colocaremos en nuestro sistema. Acá con este dinamómetro podemos ver que tiene una escala en Newton. Por ejemplo, vemos que de 0 a 0.5 hay 1, 2, 3, 4 y 5 divisiones, por lo que cada división equivale a 0.5 entre 5 igual a 0.1 Newton. Del otro lado vemos que tiene una segunda escala que nos permite también registrar la masa del objeto que coloquemos. Por ejemplo, acá en la unidad de gramos. Por ejemplo, vemos que de 0 a 50 gramos hay también 1, 2, 3, 4 y 5 divisiones, por lo que cada una vale 50 entre 5 igual a 10 gramos. Entonces vamos a colocar las masas patrón que utilizaremos. Por ejemplo, esta indicando que tiene 20 gramos. Vamos a colocarla en nuestro dinamómetro. Y vemos que efectivamente está en la marca que indica 20 gramos, que corresponde a un peso de 0.2 Newton. Entonces vamos ahora a verificar nuestra masa patrón de 50 gramos. La colocamos nuestro dinamómetro para que se estabilice y vemos que efectivamente está indicando acá el indicador 50 gramos correspondiente acá en la escala en Newton a 0.5 Newton. Entonces, ahora vamos a utilizar cada una de las masas patrón para atarla con una cuerda a través de una polea a nuestro motor eléctrico y vamos a encender el motor eléctrico que está atado a dos cables a una pila o batería para ver cuál es la potencia eléctrica que suministra y cuál es la potencia mecánica de salida. He colocado mi masa patrón de 20 gramos atada a una cuerda a través de una polea y sostenida en el otro extremo con el eje de nuestro motor. De ese modo, cuando iniciemos el motor, pues este va a comenzar a girar con revoluciones por unidad de tiempo, lo cual hace que en cada vuelta desplace la misma cantidad de cuerda por unidad de tiempo. De ese modo, nuestra masa patrón va a ascender aproximadamente con rapidez constante. Entonces, ahora mismo la masa patrón se encuentra a una altura desde el nivel del suelo de 18 centímetros. Entonces vamos a ver hasta qué altura llega y vamos a registrar el tiempo que tarda nuestra masa patrón en ascender. Entonces medimos que ascendió hasta una altura de 52 centímetros. Como se encontraba inicialmente a una altura de 18 centímetros, pues en total se desplazó 52 menos 18, 34 centímetros o 0.34 metros. Para esta segunda parte utilizaré la masa patrón de 50 gramos. He acortado la altura para que no se me enrolle acá demasiado cuerda, lo que aumentaría la fricción y reduciría la rapidez ascendente de nuestra masa patrón, para así asegurar que tenga una velocidad aproximadamente constante. Entonces vamos ahora a medir el tiempo que tarda nuestra masa en ascender hasta una altura que vamos a determinar al finalizar.
medimos que ha quedado a una altura de 15.1 centímetros. Entonces ya podemos registrar nuestros datos. Vamos a utilizar el sistema internacional. Por ejemplo, nuestras masas de 20 y 50 gramos, vamos a registrarla como 0.020 y 0.050 kilogramos. En el dinamómetro habíamos obtenido un peso de 0.2 y de 0.5 newton respectivamente. Mientras que el tiempo que tardaron en desplazarse, la altura que habíamos seleccionado, en la masa de 20 gramos obtuvimos 1.4 segundos, mientras que en la de 50 gramos obtuvimos 1.2 segundos. Para ambas se utilizó una pila suministrando esa energía eléctrica a nuestro motorcito inicial. Por ejemplo, en el caso de la masa de 20 gramos se utilizó una pila de 7.6 voltios y 0.0068 amperes, mientras que para la masa de 50 gramos se requirió una pila un poquito más potente de 8.9 voltios y 0.0075 amperes. Las distancias de levantada correspondiente para cada masa fue de 0.34 metros y para la de 50 gramos 0.151 metros. Entonces, ya tenemos todos los valores necesarios para calcular tanto la potencia suministrada al motor eléctrico, la potencia eléctrica, y la potencia de salida correspondiente a la potencia mecánica. Ahora vamos a proceder con calcular la potencia mecánica lineal de nuestro motor. Para esto debemos tomar en cuenta que la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo, por lo que la potencia media viene correspondiendo al trabajo medio en unidad de tiempo. También podemos decir que la potencia corresponde a la energía transferida por unidad de tiempo, pero para esta primera parte vamos a utilizar esta primera expresión, en donde tomaremos en cuenta que el trabajo es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento, por lo que podríamos indicarlo como la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Pero tenemos que recordar que, por ejemplo, en nuestro experimento, la masa iba ascendiendo y por lo tanto, si tomamos en consideración la fuerza como la tensión de la cuerda debido al peso de la masa colocada, pues la tensión ascendente, al igual que el desplazamiento ascendente, nos dan dos vectores con igual dirección y sentido que entonces forman un ángulo de 0 grados. Y como el coseno de 0 grados corresponde a 1, pues nuestra expresión del trabajo nos queda como la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. De ese modo podemos decir que nuestra potencia mecánica va a ser igual a la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento entre el tiempo en el que duró realizando ese desplazamiento. De este modo, pues ya tendremos que nuestra potencia mecánica, que en este caso correspondió a la potencia de salida de nuestro motor, pues va a ser igual al producto del peso del objeto que colocamos por la distancia de levantada entre el tiempo que tardó en desplazarse. Mientras que para calcular la potencia eléctrica vamos a tomar en cuenta que la potencia eléctrica corresponde a la transferencia de energía eléctrica por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Que si a esta expresión, por ejemplo, le multiplicamos dQ y también le dividimos entre dQ, pues vamos a tener que nuestra ecuación no se altera. Sin embargo, ahora podemos reordenarla de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a poner una expresión de Q acá como denominador debajo de du, y acá la expresión del numerador que quedó como de Q vamos a ponerle debajo entonces de P, ¿sí? De ese modo pues hemos intercambiado ambas expresiones para obtener ahora una expresión que nos dé la energía por unidad de carga y la carga por unidad de tiempo. Entonces de ese modo pues tenemos que la potencia eléctrica va a corresponder acá a la energía eléctrica por unidad de carga que corresponde al voltaje o diferencia de potencial por de este lado la carga neta que fluye en una área determinada por unidad de tiempo corresponde a la corriente. De ese modo, pues tenemos que la potencia eléctrica o la potencia de entrada a nuestro motor eléctrico va a corresponder al producto del voltaje o diferencia de potencial por nuestra corriente. Acá tenemos el glosario de lo que significa cada una de las variables utilizadas. Entonces ya podremos obtener la potencia de entrada multiplicando el voltaje que tenía nuestra pila por la corriente de la misma.
A continuación, podemos determinar la eficiencia de nuestro motor eléctrico. La eficiencia relaciona cuál fue la energía de salida en relación a la energía que se suministraba a nuestro motor eléctrico. Dicho de otro modo, se puede obtener dividiendo la energía de salida entre la energía de entrada, multiplicada por 100 para expresarlo con un valor porcentual. Pero podemos tomar en consideración lo siguiente. Por ejemplo, si a ambos lados de nuestra fracción, acá lo dividimos entre dt, nuestra expresión no se altera. Sin embargo, de este modo, ¿qué vamos a obtener? Que ahora la expresión del numerador que nos indica la energía de salida por unidad de tiempo, eso corresponde a nuestra potencia de salida, mientras que en el denominador la transferencia de energía de entrada por unidad de tiempo corresponde a la potencia de entrada. De ese modo tenemos entonces que la eficiencia corresponde a la potencia de salida entre nuestra potencia de entrada por 100, lo que corresponde a que la eficiencia es igual a nuestra potencia de salida, que equivale a la potencia mecánica entre la potencia de entrada, que correspondía a la potencia eléctrica suministrada al motor. Entonces, de este modo, pues ya podemos obtener la eficiencia de nuestro motor eléctrico para cada uno de los casos, evaluando tanto para la masa de 20 gramos como para la de 50 gramos. Entonces, ya pueden acá calcular con estas expresiones dadas y comparar las respuestas en ambas expresiones.